acerca de la amargura. Y esto es un tema que muchas veces, lamentablemente, el ser humano experimenta, aún los creyentes. Y es importante entonces que nosotros podamos ver a través de la palabra de Dios verdaderamente cómo poder vencer este enemigo. Porque Cristo vino para que nosotros tuviéramos una vida y vida en abundancia. Y es por eso que la palabra de Dios se detiene y usted va a notar que en muchas partes que va a estar mostrando cómo trabajar sobre este tema, el mal que produce. Y en esta noche vamos a comenzar viendo dos ejemplos bíblicos. El primero usted lo va a anotar porque va a leer en casa el capítulo 34 de Génesis. Génesis capítulo 34. Yo voy a relatar lo que pasó allí, pero usted si quiere todos los detalles mínimos lo va a poder leer allí. Y yo le puse la amargura de Leví y Simón, porque el pasaje de Génesis 34 nos cuenta que Jacob tenía una hija que se llamaba Diana. Esta hija era muy hermosa y un príncipe de los pueblos de al lado, el príncipe de Siquem, la vio, la tomó, la violó y quiso que fuera su esposa. Pero la familia, por supuesto, ¿cómo reaccionaría usted? Mal. Reaccionaría mal por las cosas que el príncipe había hecho. Pero sin embargo vemos que Jacob el padre tuvo la capacidad de poder perdonar, pero sin embargo Leví y Simón, que eran los hermanos, no tuvieron esta capacidad. Y dice la Biblia que ellos prepararon con astucia, ¿sí?, un plan para poderse vengar. La amargura que había producido que su hermana fuera violada, fuera ultrajada, hizo que ellos tramaran un plan. Y dice la palabra de Dios que ellos tomaron las espadas y mataron a todo el pueblo de Siquem, a todos los hombres que vivían en aquella ciudad. ¿Qué podemos sacar de esta historia? Porque la verdad que la historia no es ya muy linda, ¿no es cierto? Algo que desgraciadamente está sucediendo aún en medio de nuestra sociedad. Cosas que usted diría, bueno, pero si usted mira, realmente era para que estuvieran amargados. ¿Qué les parece? Sí, era justo, pero Dios nos llama a que nosotros podamos mirar que Él es el que pelea y Él es el que da justicia por su propia cuenta. La raíz de amargura hace que vos te ciegues, que yo me ciegue, de manera que no se mire lo que se hace. Cuando usted mira esta historia, ellos planearon vengarse. Pero ¿de quién se tendrían que haber vengado? ¿Qué le parece? Del príncipe, no de todos los varones de la ciudad. Sin embargo, la Biblia nos cuenta que ellos tomaron venganza de todos los hombres de la ciudad y los mataron a filo de espada. Cuando uno mira y cuando uno se encuentra con personas que están amargadas, muchas veces esa amargura no les permite medir lo que hacen. Y eso hace que no solamente la persona esté mal, sino que hace que su entorno esté mal y comienzan a haber problemas, ¿sí? Esto es una realidad. Muchas veces
Vemos dentro aún de la iglesia cristianos que están amargados quizás por cosas simples. Usted dice, ¿cómo cosas simples? Sí, ¿cómo es que siempre está cerca de mí y no me sabe? Y tiene adentro un enojo y una amargura por algo simple. ¿Cómo es que a mí no me llama? Si yo estoy viniendo a todas las reuniones. Hay cosas que a veces no tomamos en cuenta. Pequeñas situaciones que a veces hacen que el hombre y la mujer se amarguen, comiencen a mirar y perder el rumbo de tal manera que se ciegan, y muchas veces podemos hacer cosas que no estábamos pensando. Leví y Simón, una de las cosas que hicieron fue llevarlo al extremo de matar a todos los hombres de la ciudad. La raíz que brota cuando uno está amargado siempre va a traer un espíritu de venganza. En segundo lugar, siempre trae raíz de venganza. Quiero que este que hizo esto me la pague. ¿Cómo puede ser que me estropeó la vida? ¿Cómo hizo esto que me ha dejado así? Si yo estoy así, él también tiene que estar así. Y esto es una consecuencia y es una cadena que no me permite vivir ni en paz conmigo mismo, ni en paz con mi prójimo. Amén. Así que tenemos que trabajar en esto, porque la palabra de Dios nos dice que tenemos que mirar que ninguna raíz de amargura brote en nuestras vidas, ¿sí? La raíz de amargura nos lleva a justificarnos. Usted va a ver que el que está amargado siempre, como decimos en el dicho común, es como el gato, siempre cae parado. El amargado siempre le da la vuelta para decir, yo tengo la razón. Esto es y esto está así, y le da vuelta, se justifica, porque una de las cosas que produce la amargura es la autojustificación. De tal manera que si usted mira en esta semana el pasaje de Génesis 34, los hermanos terminan de matar a la gente, el padre los confronta con lo que hicieron, Jacob los confronta, y ellos dicen así, ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Es cierto que estaba mal lo que hizo Siquem. No estaba bien que la violara. No estaba bien que la tratara como una prostituta. Pero sin embargo, no era para justificar que habían matado a todos los varones de una ciudad. ¿Sí? Esta es la situación. Fíjense en la amargura, el dolor de su corazón por lo que había sucedido, lo llevó a un extremo de venganza, de tal manera que lograron matar a los hombres de una ciudad, pero sin embargo son confrontados con lo que hacen y se justifican. Le ponen allí una pregunta que era lícita a hacer, porque Diana no se merecía que la trataran así, pero sin embargo, lo que quiero que resalten y que vean es que el que está amargado trata de justificarse, trata de buscar de una y otra manera siempre encontrar que el otro tiene la culpa. La raíz de amargura también es algo
que afecta a todos los que nos rodean. Jacob se vio avergonzado por lo que Leví y Simón hicieron. Y dice Génesis 34:30, se los leo. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado, me habéis avergonzado, ¿sí?, con hacerme abominable a los moradores de la tierra, al cananeo y al ferezeo, y teniendo yo pocos hombres se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Jacob pensaba con cordura, sabía que podía ahora enfrentar hasta una guerra por lo que sus hijos habían hecho. Hay algo que es muy importante que entendamos, que cuando nosotros permitimos que una raíz de amargura brote en nuestras vidas, va a afectar a los que me rodean. Amén. Porque me los va a sentir amargados. De tal manera que tengo que saber que la amargura es contagiosa. Es un sentimiento que se contagia. ¿Saben por qué? Porque justamente el amargado lo que va a tratar de hacer es justificarse. ¿Y con quién se justifica? ¿Solo? No, ¿no es cierto? No se mira al espejo, dice. No está loco, está amargado. Entonces viene a este y se encontró con él y le cuenta de su amargura. Viene la otra vecina y le contó de su amargura. Y los otros se contagian, porque usted sabe que es fácil ir hablando de boca en boca. ¿O no lo conoce eso? ¿Sí? Se llama chisme. Algunos pagan por encontrar el mejor chisme. Pero la amargura es contagiosa, porque lo peor que hace es poner espíritu de duda sobre los otros. ¿Quién tiene la verdad? ¿Qué es lo que es? ¿Es así? ¿No es así? ¿Podemos repetir juntos? La amargura es contagiosa. ¿Sí? ¿Te animás a decirse a lo que tenés al lado? Así que no te amargues. Y si llegó un amargado al lado tuyo, no te contagies. No te contagies. Pará. Si es tu hermano en Cristo, vos tenés una respuesta para darle. Vos tenés respuesta de parte de Dios. Si tuvo un problema con su hermano, ¿qué tiene que hacer? Ve y habla con él. Resuelve el problema no durante 20 meses, 3 años, sino ¿cuándo? En el momento, hoy, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Vos tampoco podés pretender ni permitir que otro te contagie la amargura. Es ahí, ¿saben?, donde nosotros nos vamos a tener nuestro propio test de cómo está nuestra vida madurando en Cristo. Si mi oreja se para como la del elefante para oír todo el chisme y toda la amargura y todo lo que me tira, es porque todavía de cristiano tengo una poca medida. Tengo que saber parar, tengo que saber declarar lo que Dios dice. Mira, Hebreos 12:15 es lo que estábamos hablando. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. O sea, hoy podemos estar honrando y alabando al Señor acá y hemos recibido de su gracia, de su bendición, de su poder.
Pero la Biblia me dice que hay algunos que pueden dejar de alcanzar esa gracia de Dios. ¿Sí? No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, Hebreos 12:15. ¿Y qué hace qué hace que yo pierda la gracia de Dios, pierda la paz de Dios, la victoria que el Señor me da? Dice, brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ellos muchos, ¿cuántos? Muchos sean contaminados. Así que no es que el pastor Daniel dice, sino que la palabra de Dios me dice que cuando yo enfrento a un amargado, alguien que tiene un dolor en su corazón y brotan palabras de amargura, tengo que tener cuidado que no infecte mi corazón, porque puede estorbarme para alcanzar la gracia del Señor. Amén. Porque va a poner, usted tiene que saber, como ya lo dijimos en sábados anteriores, no voy a ir de muy atrás nuevamente, pero usted sabe que la amargura va a venir unida a un montón de elementos, ¿sí? Autojustificación, rencor, enojo, venganza, ¿sí? Va a venir. Y entonces tengo que saber que alguna de esas cosas puede contaminarme. La primera cosa es que va a contaminar tu cabeza o tu corazón preguntándote, ¿esto es verdad? Y sí, va a venir, porque es natural. Dios ya lo está expresando en su palabra. Y esto es una raíz que tiene que ser arrancada. Si usted quiere tener un lindo jardín, ¿sí?, sin yuyos en su cantero, va a tener que hacer un buen trabajo. Mi primer trabajo como jardinero fue limpiar. Me contrataron para eso. La señora tenía un césped, un gramón hermoso. El gramón es un pasto que se hace un colchón así, que se sienta o se acuesta y parece un colchón. Y había que sacar el conquillo y había que sacar los carros. Así que había que estar sentado en un pasto y ir sacando uno por uno. Estaba contratado para eso, ¿sí? Y hay algunos que tienen no una raíz, sino que tienen un pequeño bulbito. Y si usted no saca el bulbito, vuelve a salir. Tengo que sacar, tengo que arrancar todo, porque de lo contrario viene. Por eso la palabra de Dios nos dice que puede estorbarnos. Fíjese, estorba de tal manera que puede hacerme equivocar, como pasó con los hijos de Leví y Semei. En el Nuevo Testamento, la Biblia nos cuenta de otro amargado, pero este ya era por otra causa. Si quiere me puede acompañar, si tiene su Biblia, Hechos 8:9, es un versículo, Hechos 8:9. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Amén. En Samaria había este hombre Simón, y dice la Biblia allí que él ejercía la magia.
pero justo le campeó la campaña evangelística de Pablo. ¡Ah! Y Dios a Pablo lo respaldaba con su poder. Así que toda la gente, en vez de seguir a Simón, el mago, empezaron a seguir a Pablo. Y cuando él vio esto, ¿sí? Cuando él vio lo que estaba pasando, él quiso tener el mismo poder. Y entonces quiso comprar lo que estaba viendo. Pero ustedes saben que los apóstoles imponían las manos, ¿sí? Y los que creían recibían el Espíritu Santo. Amén. Y aquellos que recibían el Espíritu Santo no lo recibían por dinero. Era un don dado por Dios. Y Pedro, dije Pablo, ¿no? Sí. Pedro, los apóstoles, ¿sí? Y Pedro en este caso, él le dice, arrepiéntete de esta maldad, porque es hiel de amargura y en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén. Cuando usted está amargado, tiene una cosa tan agria como la miel. Se siente tan mal que no le permite poder avanzar en la vida. ¿Qué saco de esta lección? ¿Qué puedo ver de Simón? Lo primero es que tengo que desechar, y ahora sí, directamente esta lección es para el cuerpo de Cristo. ¿Para quiénes? Nosotros. Esta no es para en general, esta es para nosotros. No puedo, como Simón, estar amargado por un lugar en la iglesia. ¿Por qué lugar ocupo? ¿Qué puesto? ¿Por qué se tienen que sentar ahí? Yo quiero la primera silla. ¿Por qué no me llamaron a mí a la cocina si soy la que mejor cocina en el encuentro? ¿Por qué? Ah, ¿viste esta? Ya se sabe que es la chusma del grupo y está ahí. ¿Saben por qué le hacen todo eso? Porque hay celo, hay contienda, hay amargura. Vos querés el lugar del otro. Y vos tenés que simplemente aprender que vos servís al Rey de Reyes. Amén. Tengo que terminar con aquello que genera competencia. Tengo que ser humilde y servir a Dios con todo mi corazón, en cualquier área. Porque usted se acuerda a Jesús hablando a sus discípulos y le dice que él iba a recompensar a todos, aún hasta cuando dabas un vaso de agua. Ah, pero no tenía que predicar, no tenía que danzar, no, tenía que tocar, no. Ese día estaba para poner la botellita de agua. Y era tan importante como el que estaba predicando, danzando, tocando. Es tan importante el mismo trabajo que hacer cuando nadie te ve. A usted no le gusta llegar a la iglesia y encontrar la iglesia ordenada. Sí. Sería un destino
llegaron a la iglesia, veía todo sucio, todo desordenado. Pero nosotros no vemos a los que vienen a limpiar, a los que vienen a ordenar. Y tiene tanto valor como que está parado acá. No hay un lugar en el reino. Lo que es importante es la disposición de mi corazón de servirle a Él. Amén. No es el figurar. Simón tenía este problema. Era el más grande, dice, de Samaria. Él era el importante y ahora los apóstoles caen. Pedro viene con su campaña y ahora pasó a segundo, tercer plano. Ya la gente no le iba a buscar que le tirara las cartas, le adivinara la suerte. Ahora venían a los apóstoles y dejó de ser más el importante. Y entonces él pensó que si les ofertaba plata, porque él estaba acostumbrado a eso, iba a obtener el lugar. Y Dios dice, no tengo que tener el deseo de estar figurando. Porque ¿saben qué? Yo no voy a hacer nada el día en que ustedes estén en la presencia de Dios. Cada uno dará cuenta de su obra delante de Él. Y el Señor te va a dar a vos tu recompensa de acuerdo a lo que has hecho. No necesitas estar acá en el altar. Necesitas servir a Dios con todo tu corazón. Hay gente que en este tiempo, desde que tenemos los baños nuevos, están haciendo turnos para que no haya problemas, no se rompan. Y no los vemos, a menos que tú te vayas al baño. Y es tan importante como estás predicando aquí, porque es parte del reino. Amén. Así que una de las cosas que tengo que aprender es que Dios no quiere que te amargues pensando qué lugar voy a ocupar en la iglesia. ¿Qué lugar tengo yo? Tengo que usar los dones y talentos que Dios me dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Muy bien. La segunda, la envidia y el compararnos, genera amargura para con los líderes, los hermanos en general y aún para Dios. Tiene que desaparecer toda envidia y toda comparación. No, porque esta es la que mejor canta. Este es el que mejor dirige. No. Estamos honrando y sirviendo al Señor. ¿Sí? Y tengo que quitar de mí esas cosas. Porque de lo contrario hay amargura. A lo largo de mis casi 29 años, 28 años y medio en esta iglesia, me he encontrado con gente que me ha dicho, no me voy a otra iglesia porque allá me dejan predicar. No me voy porque voy a servir, soy más útil allá, ya me vivo en un carro. Se pudo vivir, pero si se fue con esa motivación en su corazón, no sirvió de nada. Y lo que es peor, él se fue amargado o amargada, pensando en que iba a ser importante. Y yo tengo que entender que en el reino estoy sirviéndole a Dios desde cualquier área, porque usted se acuerda, hace muy poquito lo aprendimos, lo vimos, lo recordamos. Somos coyuntura, somos un cuerpo y nos tenemos que ayudar el uno al otro. Así que no puede haber, porque de lo contrario
va a generar amargura. Y yo les digo que en la historia de la iglesia, así, en la historia, usted se encuentra con estos episodios de competencias, de envidia, de comparación. ¿Sí? Y no solamente hablo de la historia de la iglesia dominica, no somos los únicos con defectos. Aunque no estoy tratando de que usted entienda que mal de muchos, consuelo de sonso, ¿no? No es eso. Sino que el ser humano tiene este problema, por eso la Biblia lo trata. Por eso lo pone ahí el ejemplo. Y está diciendo, no puede haber en ustedes. La raíz de amargura no nos deja discernir la obra de Dios, que es santa, que no la puedo comprar por dinero, sino ni como un trabajo, la puedo tratar como un trabajo secular. Esto es historia, ahora sí es historia de la iglesia. Tiempos atrás, muchos tiempos atrás, aunque aquí hay de los que conocieron los bancos, pero no eran de los que voy a contar ahora, así que no se hagan problemas porque es más vieja la historia. ¿Sí? No es de esta iglesia tampoco. Pero en aquellos tiempos, para poder hacer los bancos y toda la iglesia, normalmente había familias que colaboraban para pagar el banco. Y después se armaron la católica. Acá me siento yo. Y se agarraron porque se sentían dueños. Claro, habían colaborado con su dinero, eran como Simón, el mago. Yo quiero el puesto, el primer banco, así que pagué eso. Yo fui el primero, así que no se haga la vida por el banco. Era tremendo, estoy hablando de mi niñez y para abajo. Porque había conceptos equivocados, ¿sí? Pero eso es una realidad. Dios te vino hoy, si das algo para el Señor, es para Él. Y tengo que servirle a Él con todo lo que hay en mí, aún con mi vida. Pero debo de servirle sin ningún interés. Simón lo que hizo fue ofertarle dinero a los apóstoles para que ellos les dieran lo que ellos tenían. Y Dios está dispuesto a darte de su gracia, de su plenitud, sin nada. Solamente que vos abras tu corazón. Amén. Por consiguiente, ¿cuáles son las consecuencias de la amargura? En primer lugar, el espíritu amargo impide que la persona entienda los verdaderos propósitos de Dios en determinadas situaciones. Muchas veces ha pasado que personas han entrado en una prueba y frente a esa prueba se amargan. Porque la prueba es difícil. Y entonces, muchas veces se pierde y no entiende el propósito de Dios. Yo voy a hablar desde algo que ya conocen, pero desde mi propio testimonio o testimonio familiar, para que podamos ir ahí. Mis padres fundadores de iglesia tenían todo y el propósito de ellos era que durante los 7 años que yo hice la primaria, terminar la casa para poder mandarnos a la secundaria y mandarnos a la universidad. Era lo que ya planeado, ya nos mostraron. Yo entraba a primer grado y ya me llegaron a la puerta de la secundaria y me llegaron a conocer lo que era la universidad. Ahí te voy a mandar, dijo mi hijo.
Durante 7 años no salimos de vacaciones. Hicieron la casa. Terminada de hacer la casa, salimos de vuelta de vacaciones. Y cuando volvimos y le faltaron un trabajo a mi papá y lo estafaron. De tal manera que vinimos a vivir a Bragado y en esa estafa perdió la casa en 2 semanas, lo que llevó 7 años construir, perdió el auto y tuvimos que ir de un chalet a una casa de demolición que la rata más chica parecía una vaca. Fue, si bien yo tenía 12 años, mucho no me di cuenta hasta que no crecí, pero fue difícil. Póngase usted 7 años, su auto, su casa, todo el esfuerzo, y nada. Podría haberse revelado en muchas historias de estas. Pregunto, ¿de dónde está Dios? ¿Dónde está la justicia de Dios? Yo soy un diácono, podría decir mi papá, mi mamá. Somos fundadores de la iglesia, nuestro Señor. Y hicimos todo el esfuerzo. Y quedar en la amargura. Pero ¿saben? Lo que ellos hicieron, eso sí lo puedo contar. No se quedaron en la amargura, sino que empezaron a buscar a Dios y empezaron a tratar de encontrar, Señor, ¿para qué esto? Y una de las cosas que Dios hizo es que nosotros entráramos en otra dimensión de vida espiritual. Y usted me dice, ¿para eso Dios nos hizo pasar por eso? Sí, porque estábamos re cómodos. Eso es uno de los problemas de cuando usted es un cristiano cómodo. No entra en la comodidad. Permita que Dios lo cambie, lo transforme, lo lleve hacia lo que Él tiene para él. Pero no estábamos enseñados en otras cosas, así que Dios, que quería hacer algo y me quería llamar al pastorado y demás, tenía que sacarnos del lugar para llevarnos a otro y enseñarnos todo lo que Él tenía. Y allí consagramos nuestras vidas. Mi hermano en su tiempo luego se apartó, pero mi vida fue llamada al pastorado y luego todos me tienen aquí. Dios no fue injusto. ¿Por qué? Porque en 3 años Dios le dio la capacidad de ahorrar para comprar una nueva casa. Y ¿saben? Compraron la casa y la casa había que reformarla, había que hacerle muchas cosas, no era una casa ahí. Sin embargo, compraron y al otro día de haber firmado el boleto de compra-venta de la casa, hubo un movimiento económico en la Argentina y esa casa triplicó en la hora. Terminaron esa casa, yo ya ahí terminé la secundaria, terminaron esa casa y pasaron unos años y Dios los llevó a los hornos donde viven ahora y les dio el comprar otra en mejor posición y ellos viven hoy a 2 cuadras de la calle principal de los hornos. Tienen una hermosa casa, mejor que la primera. Dios nunca se queda atrás para bendecirte. Y Él da. Pero podría haber sido el caso de haberse amargado y quedarse en la amargura, viendo lo que perdieron y no viendo hacia dónde Dios los quería llevar. Amén. De la misma manera hay miles de casos. Yo hablo desde mi propia experiencia en casa para que podamos ir hacia adelante. Vos podés ver. Pero hay muchos cristianos que enfrentan alguna prueba y se toman vacaciones con el Señor. Hay algunos que se quedan mirando lo que perdieron, se quedan mirando las situaciones
y no miran al Señor. Y lo que nosotros tenemos que ver es que muchas veces cuando enfrento una prueba, en vez de quedarme en un espíritu amargado porque no lo entiendo, no veo cuál es el propósito del Señor. Tengo que permitir que esta situación me lleve a un nivel mayor en búsqueda de Él. Amén. Porque cuando vos vas a buscar la solución en Dios, Dios te lo va a mostrar. Pero es necesario a veces pasar al otro lado. En medio de la tormenta es muy difícil que vos puedas ver la solución. Pero cuando termines de pasar, vos vas a ver por qué Dios te llevó. Pero hay veces que entramos en una situación de conflicto, entramos en una situación de problema y lo que nos lleva es primero a amargarnos y comienzan a haber conceptos equivocados de Dios el Padre. Y este concepto equivocado, una de las cosas que dice, ¿por qué Dios me castiga así? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué a mí me pasa esto? Si yo, y ahí empieza la amargura, ¿qué hace? Se justifica. Yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Ofrendo siempre diezmo. ¿Por qué a mí? ¿Sabes que Dios quiere llevarte a un nuevo nivel? Dios va a tener que tratar con vos, conmigo, porque Él trabaja con sus hijos porque nos ama. Y hay veces que va a tener que moverte de la comodidad en la cual estamos, porque de lo contrario perdemos el rumbo. Pero nunca permitas que la amargura te estanque, que no sea una raíz que te estorbe para alcanzar la gracia que el Señor tiene, que no sea una raíz que permita que los que estén a tu alrededor sean contaminados, ¿sí? Vos contagies a otro con tu amargura, no, tenés que contagiar a Cristo, el cual tiene que reinar en tu vida. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche, Señor, queremos rogarte que el poder de tu gracia esté obrando en nosotros. Señor, que frente a pruebas o dificultades no nos amarguemos, sino que podamos mirar tu poder y el propósito que tú tienes. Señor, que no surja en nosotros, como en Simón, raíces de envidia, raíces de competencia, sino, Señor, querer honrarte y servirte en todo tiempo. Quita de nosotros, Señor, toda raíz de amargura que contamina y nos impide llegar a recibir toda tu bendición. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti y declaramos tu victoria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Saben? Me estaban preguntando el otro día y quiero decirlo